El vino de Babilonia, parte 2. En este video se encuentran las doctrinas bíblicas enseñadas por Cristo y los apóstoles, seguida por la doctrina falsa inventada por el cuerno pequeño, Daniel 7:24, el cual es el sistema papal que a lo largo de la historia ha inventado doctrinas falsas que no son bíblicas, con las cuales engaña a millones de personas, llevándolas a la perdición eterna. La Biblia dice que la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:5. Doctrina verdadera. Cristo rechaza el reino temporal. Juan 18:38. Doctrina falsa. El Papa recibe el reino temporal, inventada en el año 750 después de Cristo. Doctrina verdadera. Solo la sangre de Cristo limpia. Primera de Juan 1 del 7 al 9. Doctrina falsa, adoración de la cruz y las reliquias, inventada en el año 886 después de Cristo. Doctrina verdadera, Cristo entronizado como pontífice, Hebreos 8:1. Doctrina falsa, el Papa es entronizado por cardenales, inventada en el año 927 después de Cristo. Doctrina verdadera, al Señor tu Dios adorarás, Mateo 4:11. Doctrina falsa, se introduce la adoración a José, inventada en el año 890 después de Cristo. Doctrina verdadera, la Biblia dice que los obispos deben casarse, Primera de Timoteo 3:5. De hecho, Pedro era casado. Doctrina falsa, el celibato impuesta por el Papa Gregorio VIII en el año 1079 después de Cristo. Doctrina verdadera, la Biblia dice que los creyentes son santos, Primera de Corintios 1:9. Doctrina falsa, canonización de santos muertos, inventada en el año 995 después de Cristo. Doctrina verdadera, no usar vanas repeticiones al orar, Mateo 6:7. Doctrina falsa, el rosario es introducido, inventado en el año 1090 después de Cristo. Doctrina verdadera, Jesús nunca usó la fuerza, Apocalipsis 22:17. Doctrina falsa, se impone la Inquisición, dirigida por los jesuitas, los cuales asesinaron por orden del papado a más de 50 millones de cristianos. Doctrina verdadera, la salvación es por fe y esta nos lleva a las obras, Romanos 5:1. Doctrina falsa, la venta de indulgencias, inventada en el año 1190 después de Cristo. Doctrina verdadera, confesión de pecados solo a Dios, Salmos 32:5. Doctrina falsa, confesión de pecados al sacerdote, inventada en el año 1215 después de Cristo. Doctrina verdadera, la Santa Cena es símbolo de la muerte de Cristo, Lucas 22:19. Doctrina falsa, la transustanciación, inventada en el año 1215 después de Cristo. Doctrina verdadera, solo Dios perdona pecados, Marcos 2:7. Doctrina falsa, el sacerdote perdona pecados, inventada en el año 1215 después de Cristo. Doctrina verdadera, Jesús nos manda a escudriñar la Santa Biblia, San Juan 5:38-39. Doctrina falsa, la Biblia fue prohibida al pueblo, inventada en el año 1229 después de Cristo. Doctrina verdadera, Dios condena la idolatría, Éxodo 24. Doctrina falsa, la adoración de la hostia, inventada en el año 1220 después de Cristo. Doctrina verdadera, la Biblia condena el fetichismo, Apocalipsis 21:8. Doctrina falsa, el escapulario para proteger del mal, inventado en el año 1287 después de Cristo. Doctrina verdadera, la Santa Cena debe participar todos los creyentes de ella, porque estos son los símbolos del cuerpo de Cristo
que no conoció pecado y su sangre no fue contaminada. Mateo 26:27. Doctrina falsa: se prohíbe el jugo de uva sin fermentar al laico, inventada en el año 1414 después de Cristo. Doctrina verdadera: Cristo solo dejó dos sacramentos, bautismo, Mateo 28:19 al 20, y Santa Cena, Mateo 26:26. Doctrina falsa: la doctrina de los 7 sacramentos, inventada en el año 1439 después de Cristo. Doctrina verdadera: Cristo condena la tradición, Marcos 7 del 7 al 13. Doctrina falsa: la tradición igual a la Biblia, inventada en el año 1545 después de Cristo. Doctrina verdadera: a la Biblia no se le puede añadir nada, Apocalipsis 22:18. Doctrina falsa: se le añade a la Biblia los libros apócrifos, inventada en el año 1545. Doctrina verdadera: todos somos pecadores, Romanos 3:20. Doctrina falsa: dogma de la Inmaculada Concepción, inventada en el año 1854 después de Cristo. Doctrina verdadera: el único infalible es Dios, Mateo 19:17. Doctrina falsa: dogma de la infalibilidad papal, inventada en el año 1870 después de Cristo. Doctrina verdadera: según la Biblia, la gente debe bautizarse ya adulto, porque debe conocer doctrina. Otras citas son Romanos 6:4, Marcos 16 del 15 al 16. Doctrina falsa: bautismo de niños. Doctrina verdadera: bendecido solo por Dios, Efesios 5:26. Doctrina falsa: el agua bendita con un poco de sal, inventada en el año 850 después de Cristo.